será la depositaria de mis secretos, sabrá quién soy y el misterio que encierran mi corbata y estas maravillosas botas azules. Pero eso es espantoso. Mujer de espíritu fuerte, la valerosa, la despreocupada. Adiós, pues. Señor duque, usted es un demonio. Adiós, repitió él con voz suave y amorosa. Besóle entonces una mano que ella le abandonó sin esfuerzo y se alejó lentamente. Nos separamos así, murmuró todavía Casimira con voz ahogada. Pero el duque ni siquiera volvió la cabeza. Sabía, sin verlo, que el rostro de Casimira se hallaba bañado en lágrimas. En efecto, aquella mujer, cuyo talento era tan grande como su despreocupación, aquella mujer, reina siempre y tirana, aquella mujer que había envenenado para siempre el corazón de un hombre, acababa de pagar en un momento las culpas de toda su vida. Todo su ingenio y su hermosura no habían podido conmover ni aun levemente el carácter de hierro del duque. El singular caballero no había salido, sin embargo, incólume de aquel combate. Qué penetrante mirada puede distinguir algunas veces la llama abrasadora que dentro del pecho está consumiendo el corazón, mientras la sangre parece congelada en las venas. Por eso todo se vuelve ilusiones y vanas conjeturas en este mundo. Tú oyes, amigo mío, los secretos que mi labio te confía, pero ¿sabes acaso lo que queda todavía en el fondo de mi pensamiento? Y bien, yo no sé tampoco lo que en el tuyo escondes. Así rueda la vida. El duque de la gloria sufría al alejarse de la dama. El peso de antiguos recuerdos, recuerdos de esos que, como dice Chateaubriand, quedan como una eterna ponzoña reposando en el fondo del corazón, le agobiaban el alma, y al reírse de aquella mujer se reía también de sí mismo. Oh, con su frío dolor, hasta maldijo de la inspiración de su musa. Mas ésta le llamó cobarde, le amenazó con abandonarle á su destino, y el duque, volviendo en sí, se preparó para nuevos combates. ¿Podía al fin vivir sin luchar? Capítulo 11. De la segunda parte del Caballero de las Botas Azules, de Rosalía de Castro. Es del dominio público. Capítulo 12. Hallábase la gran señora de Vinca Rúa casi disgustada de la vida desde que había asistido al baile dado en la casa de la condesa Pampa. El duque de la gloria había pasado á su lado sin reparar en ella. Desgracia sin igual. ¿Cómo apartar de la mente idea tan infausta? Día y noche torturaba su pensamiento para buscar un medio de llamar sobre sí la atención del duque, sin que ninguno le pareciese bastante oportuno y de buen gusto. Por eso no tenía límites su mal humor y su displicencia. No quería recibir á nadie, y apenas llamaba á su doncella para que la peinase más de 2 veces cada día. Con el alma sobriamente triste, estábase una tarde reclinada sobre el sofá pensando en su desgracia y en las rarezas de Adriana de Cardoville, que había sabido hacerse amar de Talma, cuando vio entrar precipitadamente á su doncella, que inmutada y pálida le dijo: Señora, señora, ¿a poco me desmayo? Él está ahí. Le he visto. ¿A quién? Muchacha, ¿te has vuelto loca? Atreverse a entrar así. Perdóneme usted, señora, pero acaba de apearse a la puerta. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué quieres decir? Habla pronto. ¿A quién has visto? Al caballero de las botas azules. ¿Será verdad? Dios mío, él aquí. La señora de Vinca Rúa, la reina de la moda, se puso entonces en pie rápidamente y cogiendo llena de confusión una mano de su doncella, prosiguió diciendo con voz conmovida: Rosa mía, ¿estás cierta de lo que dices? Ese personaje, admiración y asombro de la corte, y que apenas se digna mirar á nadie, se ha apeado á nuestras puertas. Yo le he visto, señora,
pero el ayuda de cámara se acerca. Es que viene a anunciarle. Estoy temblando. En efecto, un criado se presentó diciendo que el gran duque de la Gloria quería ver a la señora en aquel mismo instante. Con que Rosa no me ha engañado, murmuró la de Vincarrúa como si no pudiese creer todavía en tanta felicidad. Que espere en el salón de las flores, le dijo al criado, y en medio del más completo trastorno añadió tan pronto como quedaron solas. Esto parece una ilusión, un sueño, pero qué fatalidad. ¿En qué momentos me sorprende? Tan desaliñada, tan ojerosa. Nada de eso, señora. Está usted perfectamente. ¿Qué he de estar? Sin rizos, sin bandós, con un miserable vestido de glasé liso. ¿Por qué no se me habrá ocurrido poner el verde a listas blancas o cualquier otro? Vaya, es para desesperarse. Pues yo, ¿qué voy a parecer con esta bata tan llena de manchas y tan sucia? Añadió la doncella. ¿Qué importas tú? Habráse visto la insolente. No lo digo por mí, señora, sino por honor de la casa. Es verdad, como si mi casa fuese a perder ahora el honor porque mi doncella no tenga limpio el vestido. Poco falta para que estas míseras criaturas se crean tanto como sus señoras. El señor duque tiene prisa, dijo el ayuda de cámara acercándose muy agitado. Oh, no lo sabía. Qué desgraciada soy. Dile que voy ahora mismo. Pronto, Rosa, arréglame estos cabellos y deja de pensar neciamente en tu bata. Pero qué aturdida estás. Qué torpe. ¿Quieres colocarme ese rizo sobre las narices? Hacia el medio de la frente, como la señora lo manda otras veces. Suelta, suelta. Me peinaré yo misma, pues lo echarás todo a perder. ¡Qué tormento! Llegar al extremo de arreglarme el cabello con mis propias manos, como la más miserable de las mujeres. ¿Y en qué trance? Pronto, un vestido cualquiera, con tal que no se asemeje al que tengo puesto y que llevarás para ti, a condición de que no he de volver a verlo jamás, porque le tengo aversión. El ayuda de cámara, más sofocado que nunca, se acercó de nuevo, diciendo que el señor duque se impacientaba en extremo y que no quería aguardar un momento más. Deténle, deténle, que ahora salgo. Pero, señora, si no quiere, si... Te digo que le detengas. ¿No has oído? El criado volvió a alejarse todo confuso, mientras la de Vincarrúa iba y venía por la estancia con una impaciencia difícil de describir, pero sin olvidarse, a pesar de esto, del menor detalle de su elegante peinado. No hay mujer más desgraciada que yo, proseguía diciendo con una irritabilidad creciente. Nada me sucede como lo deseo. Venga, ese vestido. ¿Qué me traes ahí? ¿El color punzó? ¡Qué estupidez! ¿No sabes que me torna morena y macilenta? Tampoco el color malva ni el azul, porque son demasiado chillones. El blanco con flores lila. Todo hay que decírselo a estas gentes. Cualquiera menos tú comprende que esta hermosa tela da al rostro cierto aire de frescura y de juventud. Bien, la gola. Ahora el alfiler de perlas. Los pendientes largos. La red. Porque estos cabellos se me escapan por todos lados. Ya se ve. He tenido la desgracia de peinarme con mis propias manos. Dios me lo tome en descuento de mis culpas. Pero ahora recuerdo, quizá me siente mejor el prendido a la Benoîton. Tráele. ¿El prendido al botón ha dicho la señora? ¿Cuál es? ¿Qué botón ni qué torpeza? Vaya. También será preciso ir sin él. Como si el francés no fuese ya una lengua casi española y que entiende todo el mundo menos estas gentes, que sólo saben la suya. Dejemos el prendido y vengan las ligas celestes. Pero si no se ven, señora, y... ¿Qué importa? Había de ir sin ellas. ¡Qué horror! Se me hubiera conocido en el semblante. Vamos, las ligas azules y los zapatos de moña blanca. El señor duque se aleja ya. No puedo detenerle. Repitió por última vez el criado con dolorosa entonación. Dios mío, qué servidores tan estúpidos me ha deparado la fortuna.
pues corre á decirle que ya estoy en el salón. No hay remedio. Rosa, dame ese abanico y el pomito de esencias. Ese no, el de jazmines. Señora, falta un zapato. Lleva usted uno blanco y otro negro. No importa. Voy. ¿Qué tengo de hacer? ¿Qué criados, santo Dios? ¿Qué criados me rodean? La señora de vinca rúa se lanzó entonces apresuradamente hacia el salón, en el mismo momento en que el duque de la gloria, venciendo la política resistencia que le oponía el ayuda de cámara, iba á levantar uno de los grandes portieres para alejarse. Pero al oír el ruido que formaba el largo vestido de la dama, se volvió hacia ella, diciendo con la irónica cuanto delicadísima galantería que le era propia y con la cual hacía soportar todas las impertinencias y todos los insultos que salían de sus labios. Al fin, señora. Al oírla de vinca rúa el eco de aquella voz que por segunda vez llegaba hasta ella, se conmovió visiblemente y apenas pudo exclamar llena de aturdimiento: no sé cómo expresar mi asombro y mi satisfacción, caballero, al verle á usted aquí, si bien ignoro todavía á qué debo tamaña fortuna. ¿Me conocía usted, señora? La noche del baile. Oh, ¿y quién no conoce á una persona tan distinguida y tan? El que la ha visto una vez no puede olvidarla ya. Por lo demás, sé que muy pocos tienen la dicha que yo tengo ahora. Si a verme llama usted dicha, confieso, señora, que estuvo á punto de dejar de serlo. ¿Por qué causa? No me agrada esperar, y cuando usted llegó iba á alejarme aburrido, muy aburrido de pasear solo por este vasto salón. Oh, cuánto lo hubiera sentido, dijo la de vinca rúa entre sorprendida y confusa. No me consolaría jamás si usted se hubiera alejado así. Cree usted que me devoraba la impaciencia, pero mis criados son lo más torpes del mundo y yo no estaba vestida todavía. ¿Todavía no? ¿A las 3? Afortunadamente hace calor, si bien mucho más hace en el corazón del Asia, y las gentes se visten allí desde que dejan la cama. La señora de vinca rúa apenas supo qué responder al pronto a tales palabras, que la hicieron ruborizarse, pero pasados los primeros momentos repuso casi tartamudeando: quizá ignora el señor duque que hacemos aquí lo mismo que se hace en el corazón de Asia, es decir, que nos vestimos cuando nos levantamos del lecho. El duque, eludiendo la pregunta y tomando un aire cada vez más atractivo y misterioso, repuso: es decir, que es usted perezosa, que acaba usted de levantarse cuando yo entré. Usted, la reina de la moda, el modelo del buen tono. Qué lástima. Si las señoras se levantasen con la aurora y se acostasen con el sol, conservarían mucho más puras la frescura del rostro y la del corazón. Pero está visto, Europa ha degenerado y se vuelve salvaje y ridícula por la perversión de las costumbres. Sacó entonces su cartera del bolsillo y sin el menor reparo escribió en ella algunos apuntes, murmurando casi en voz alta mientras hacía resbalar el lápiz sobre la hoja. Siempre el gato, dormir de día, cazar de noche, no comer lo que caza, sino lo que roba. Ah, gato, gato, ¿cómo van a ponerte el cascabel? La de vinca rúa, al oír estas palabras, no supo si enojarse juzgándolas una indigna burla o si reírse de ellas, pero el rostro del duque estaba tan gravemente y tan severamente hermoso que no era posible contemplarle sin enmudecer. He aquí á la orgullosa señora en el lance más apurado de su vida y sin acertar á salir de él. Comprendiendo, no obstante, que le era forzoso decir algo, pues el duque guardaba el más profundo silencio, repuso: a mi pesar, caballero, acaban de sorprenderme esas palabras que no comprendo. Aluden, señora, á la mala costumbre de levantarse á las 3 de la tarde las elegantes damas de estos países. Veo que no nos entendemos. Yo no acababa de levantarme cuando usted llegó. Únicamente no estaba en traje de recibir. Ah, en traje de recibir. Usted me perdonará mi ignorancia, pero ¿tendría usted la amabilidad de decirme cómo es el traje de no recibir?
He aquí una pregunta que parece tan irónica como atrevida. El duque se puso en pie al instante y dijo: no lo creo yo así, pero una vez que mi lenguaje le desagrada a usted, me retiro. Estas palabras resonaron como una amenaza en los oídos de la gran señora, que replicó vivamente: no es que me desagrade su lenguaje de usted, caballero, todo lo contrario, le encuentro lleno de atractivo, mas no puedo negar que me pareció notar en él una así como osadía inexplicable que disuena en mis oídos. Más lejos, sin embargo, de mi pensamiento el creer que hubiese usted abrigado la menor intención de ofenderme. No me tengo en tan poco, señor duque. Por mucho que usted pudiera valer, señora, jamás falta un atrevido que ose poner su mano en donde nadie la ha puesto. ¿Quién existe en este viejo mundo que no pueda ser herido y ultrajado por otro? Así, hace usted muy mal en creer que yo no podría ofenderla. Se acusa usted mismo, repuso la de Vinca palideciendo. Esto no es acusarme, es decir únicamente que quizá no se haya usted engañado al juzgar sobrado atrevidas mis palabras. Es mi deber, pues, retirarme y no pasar adelante en mis investigaciones. Usted lo ha dicho antes, no nos entendemos. Y aun cuando no nos entendamos, ¿cumple usted, caballero, con alejarse así, sin haber dicho el motivo de su visita? Imposible me fuera, señora, explicarme sobre ese punto. Imposible, no puedo creerlo. Cuando un ser tan interesante y misterioso se nos acerca por su voluntad, para abandonarnos luego sin haberse dignado darse a conocer más que como un extraño, no sé qué viva emoción, qué profunda ansiedad se apodera del corazón y le desasosiega. Por mi parte, ya no podría quedar tranquila. Lo comprendo, pero nada de cuanto a mí atañe puede tener, por ahora al menos, una explicación satisfactoria. ¿Ve usted, señora, esta corbata y estas botas admiración de las gentes? Pues ellas, así como mis investigaciones y mis visitas, son completamente hermanas, o lo que es lo mismo, incomprensibles. Eso raya en lo insoportable. Es irritante, impolítico. Haber venido y no decir a qué. ¿Le pesa a usted mi visita? Cosa singular. Hace un instante se hallaba usted muy complacida de ella y conceptuaba una dicha el verme. Vanas futilidades. He venido. Esto ya no tiene remedio. Me alejo. Usted quedará así satisfecha. ¿Cómo he de quedar satisfecha? Necesito una explicación, caballero. Oh, eso sí, apenas hemos hablado algunos instantes. Se ha puesto usted tan grave a las primeras palabras que me sería imposible esperar mejor resultado de las que seguirían. Por eso he renunciado a proseguir mis investigaciones. Usted no podría sostener una conversación en mi estilo. ¿En su estilo? Lo procuraré al menos, aun cuando sea tan difícil que hasta ahora no haya acertado a conseguirlo. Sé que existen extraños caracteres, en extremo francos, que hablan de las cosas, no como comúnmente se habla, sino como ellos las sienten, y quizá el señor duque sea uno de ellos. Quizá sí o quizá no. Y bien, ¿no podré al fin decidirme a tolerar en usted lo que a otro no podría perdonarle? Tampoco vamos conformes en esto. Yo no mendigo tolerancias. Impongo siempre en el ánimo de los demás mis pensamientos. Así, cuando hablo no se me tolera, señora, se me escucha. Veo que es usted tan severo como incomprensible, tan misterioso como difícil de contentar. Mas, cosa extraña, esto mismo aumenta en mí el deseo de alcanzar sus amistosas simpatías y de que no nos alejemos como enemigos. Oh, un enemigo como el señor duque debe ser tan implacable como invencible. No extrañe usted, pues, el que le suplique me diga cómo dejaré de incurrir en su desagrado. Difícilmente se me contenta. Usted lo ha acertado. Y es porque no voy nunca en pos de lo bello ni de lo que ambiciono. ¡Qué monstruosidad! ¿Por qué? Los que van en pos de esas cosas no obtienen comúnmente mejores resultados que yo. Lo que aman y desean se aleja de ellos, mientras les sale al paso todo lo que detestan.
Por eso busco siempre lo contrario de lo que me complace. Oh, si así no lo hiciera, ¿sería digno de calzar estas botas? Pero ya ve usted cómo no podemos entendernos. ¿A qué cansarnos más? Es decir, que se empeña usted en alejarse sin haberse dignado a decirme: señor duque, medítelo usted bien, eso sería abusar. ¿Qué digo? Sería insultar, hollar mi dignidad jamás ofendida. Sería, en fin, no sé lo que me digo. Señor duque, apelo al honor de usted, que él decida. Tanto rendimiento no puede menos de conmoverme, señora, y me excederé a mí mismo. Veamos, pues. Probemos si es usted realmente capaz de soportar alguna de mis revelaciones. ¿Hila usted? ¿La tela trabajada por esas manos semeja la batista? Hilar. Hilar yo. Una mujer de mi clase había de llenarse de aristas y oler a lino como las criadas de aldea. ¡Qué burlón es usted, Dios mío! Y la señora de Vinca Rúa se rió mucho, pero con una risa de aquellas que ocultan una profunda desconfianza. El duque la interrumpió al punto, añadiendo con la severa gravedad que a veces daba un carácter inmutable y sombríamente respetuoso a su pálido semblante. No es burla, señora. Mi bisabuela, que era condesa y mujer de talento, hilaba rodeada de sus sirvientes, que hilaban también. Hilaban las reinas que en otro tiempo en que no se había olvidado que dijo Dios al hombre: comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero es cierto que tampoco se suda gran cosa hilando. Adelante. ¿Hace usted calceta? También había de hacer calceta. Así va el mundo. Despilfarros domésticos, gastos superfluos, trabajar para derrochar, heredar para holgar. Ah, pícaro gato. En fin, señora, preferirá usted coser, ¿no es verdad? Es una de las más bellas ocupaciones de la mujer. Cuando, con la cabeza inclinada sobre la labor, piensa en Dios o en sus hijos, mientras a cada ir y venir de la ligera mano hace estallar contra el dedal la fina aguja que brilla entre sus dedos. No hay corazón de hombre que al verla no se sienta conmovido. Las costureras parecen muy bien así. Han nacido para eso, dijo la de Vinca Rúa con cierta lastimosa benignidad. ¿Y usted para qué ha nacido? Oh, para vivir y morir sin duda. Ah, lo mismo que las costureras. Pero no para coser. Cuando las mujeres de mi clase cogen alguna vez la costura, se pinchan los dedos de una manera horrible, señor duque. Pobrecitas. Entonces, ¿qué clase de ocupaciones llenan sus horas? ¿Cómo cumplen aquella sublime misión que todo ser que nace trae a la tierra? Necesito decirlo. Válgate Dios. Una mujer de mi clase no tiene bastante con cumplir los deberes de sociedad y del gran mundo. ¿Cuáles son esos deberes, señora? Señor duque, se diría que ha vivido usted en la India. ¿Quién sabe? ¿Acaso en el África o en la Siberia? Pues bien, el piano, el dibujo, las visitas, los paseos, los bailes, el teatro, ¿nos dejan acaso un instante de reposo? El duque volvió á sacar su cartera y se puso á escribir en ella, diciendo en voz alta: deberes que ocupan la existencia entera de las mujeres de la alta sociedad en la civilizada Europa. El piano, el dibujo, los paseos, las visitas, los bailes, el teatro. ¿Hay algo más, señora? También la equitación, las lenguas extranjeras. La equitación, las lenguas extranjeras y la nacional. Oh, esa se sabe sin aprenderla. Muy bien. El arreglo de la casa, el cuidado de la familia, todo eso se haya encomendado a otras manos, ¿no es así? Por supuesto. ¿Qué tiempo nos quedaría para eso, señor duque? Llega una del paseo, por ejemplo, se tiende en la butaca llena de cansancio, y cuando se encuentra mejor, ya es hora de ir al teatro y a vestirse otra vez. Viene una del teatro, y cuando quisiera descansar son las 12, la hora del baile, y a vestirse de nuevo. Deja el baile, se acuesta,
Duerme casi nada, hasta las 2 de la tarde, y cuando quisiera una estar un instante sola, hay que vestirse otra vez, o para visitar o para recibir. ¡Qué fatalidad, señora! Oh, es una eterna fatiga. ¿Cuántas veces, Dios mío, tengo ambicionado la tranquilidad de los campos, la vida de la aldea? ¿Tiene usted más que emprenderla? Ya lo he probado en más de una ocasión, pero, ay, me aburro enseguida y tengo que volverme a la corte. ¿Y sigue usted fastidiándose? Por supuesto. Desgracia sin igual. He ahí el gato, siempre el gato. El gato. ¿Qué significan esas palabras extrañas? Hablo del gato al que hay que ponerle el cascabel. Tantas criaturas devoradas por la miseria y el trabajo, tantas otras devoradas también por el fastidio y el ocio. Es una terrible calamidad, y en vano se habla de adelantos, de progreso. Las mujeres siguen atormentadas, las unas teniendo que hacerlo todo, que trabajar para sí y para los demás. Las otras haciéndose vestir y desnudar la mitad del día, teniendo el deber de asistir al baile, a la visita, viéndose obligadas a aprender la equitación y las lenguas extranjeras. ¿Cómo no sufrir? ¿Cómo no cansarse y aburrirse de todo eso? El que ha de ponerle el cascabel al gato procurará buscar un remedio eficaz para tan grandes males. Pero, en tanto, señora, oiga usted mi opinión sobre el particular. Dicen que las mujeres no deben ser ni literatas, ni politiconas, ni bachilleras. Y yo añado que lo que no deben es dejar de ser buenas mujeres. Ahora bien, ninguna que no sepa hacer más que andar en carretela, tumbarse en la butaca y decir que se fastidia, por más que sepa asimismo la equitación, las lenguas extranjeras y vestirse a la moda, nunca será para mí otra cosa que un ser inútil, una figura de cartón, indigna de oír la más pequeña de mis revelaciones. Estas sólo son dignas de ser confiadas a cierta mujer hacendosa como la hormiga, semejante a mi bisabuela, aquella que era condesa e hilaba en medio de sus doncellas. La ando buscando por todas partes. No sé si la encontraré. Al acabar de decir esto, con un acento que hizo asomar lágrimas de asombro y de despecho a los ojos de la de Vinca Rúa, el duque de la Gloria se alejó a grandes pasos, antes de que ella acertase a darse cuenta de si aquella escena, tan ridícula como extraña, había sido realidad o sueño atormentador que el recuerdo de las botas azules y de aquel duque misterioso había creado en su imaginación. Capítulo 12. Capítulo 13 de la segunda parte del Caballero de las Botas Azules, de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 13. En una casa de la calle de Atocha, cuarto principal de la izquierda, había 2 días a la semana gran tertulia, de confianza los jueves y de etiqueta el domingo. Asistían a ella, aparte de las 7 señoritas de la casa, hijas de un médico afortunado, otras 5 que habitaban el cuarto de la derecha, hermosas niñas, hijas de un abogado más afortunado todavía, otras 6, hijas de un empleado en Hacienda, el cual, si seguía soplando el viento de la fortuna, pensaba ascender a director del ramo, y otras 2 que, porque su padre era familiar del conde de A y esperaba obtener muy pronto la efectividad de teniente coronel, querían, así como las del empleado en Hacienda, contarse en el número de esa aristocracia que, semejante a ciertas tisis, pudiera llamarse incipiente. Solían concurrir también algunas vecinas de la misma categoría, y en aquel salón, pues aunque se decían salones, las demás habitaciones no eran sino antesalas, se reunían por lo general como unas 20 jóvenes, bonitas las unas, graciosas la mayor parte, y todas con aspiraciones a un buen partido. Respecto a ellos, eran lo que se dice jóvenes de grandes esperanzas, y si las damas aspiraban a un brillante acomodo, no digo nada los galanes. Es de advertir, no obstante, que por entonces ninguno había pensado todavía en el santo matrimonio, lo cual formaba un gran contraste con el efecto cariñoso que aun las más ligeras y coquetillas de aquellas niñas
profesaban desde el fondo de su corazón á las dulces alegrías que proporciona un hermoso día de boda. Y esto es bien natural, por cierto. Los hombres se casan muchas veces. Se casan con la toga, con la política, con las ciencias, con la cartera de ministro, mientras que las mujeres sólo se casan una vez en la vida. Si llegan a dos, ya sienta mal en los ojos que lloraron a un muerto el rayo de alegría que ha venido á iluminarlos en las primeras bodas. Es una repetición de ceremonias que se asemeja algo á un remordimiento, y parece que tras de las blancas cortinas que ocultan el lecho nupcial debe hallarse escondida una sombra. Mas volviendo á coger el hilo de nuestro relato, que al parecer se enreda y desenreda como suelta madeja, diremos que era la víspera de un domingo, o, lo que es lo mismo, un sábado por la tarde, y que las jóvenes que habían de asistir á la reunión de la casa de la calle de Atocha se hallaban muy afanadas arreglando sus trajes de baile y de paseo para el día siguiente. Decíase que el duque de la gloria había de atravesar á las 7 el salón del Prado y quizá dar por él más de una vuelta. ¿Cómo no llevar entonces las mejores galas? Las del médico, las del abogado, las del empleado en hacienda y las del teniente coronel se hallaban igualmente inquietas. Todas iban y venían en medio de muselinas, tules y gasas, esparcidas en el desorden propio de los cuartos de labor. Una viva impaciencia las devoraba por ver concluidos sus vestidos, y aunque algunas querían sostener sin menoscabo el estado de aristocracia incipiente en que creían hallarse, pusiéronse á coser ellas mismas para terminar más pronto la tarea, cubierto el dedo índice de la mano izquierda con una calza de piel á fin de que la aguja con su acerada punta no dejase en el cutis la marca de sus picadas, porque qué mal efecto no hubieran hecho á los ojos de un joven bien nacido y de porvenir. Por lo demás, como ninguna de estas familias podía sostener, pese á sus buenos deseos, gran número de servidores, hasta la cocinera tuvo que dejar más de una vez las cacerolas para venir á dar su puntada. Esto no suele acontecer en las casas verdaderamente aristocráticas, es verdad, pero ¿acaso tan pequeño inconveniente sería bastante para desalentar á nuestras heroínas? Las del médico, que eran 7 hermanas, tenían la casa revuelta de arriba abajo, no siendo posible dar un paso sin tropezar con algo que no debía pisarse. Estaban estas señoritas empeñadas en presentarse con los mejores trajes, en lucir algo que excediese en magnificencia á lo que llevasen las demás, y como sus padres, aun cuando consintiesen en irse arruinando de día en día por cumplirles todos sus caprichos, no pudiesen satisfacer ahora sus deseos, buscó cada una el medio de poder arreglarse un poco sin tener que acudir á la bolsa paterna. Tratábase de competir con las de hacienda, en donde hay comúnmente tantos negocios, y con las del teniente coronel, de las cuales podía decirse que llevaban todo el caudal sobre sí, y era preciso sacrificarse para conseguirlo. En efecto, la más vieja, para estrenar un collar que la había encantado, mandó vender ocultamente un juego de cama y 2 camisas de fina tela que su padre le había regalado el día de su natalicio. Súpolo la segunda, y para no ser menos, quiso estrenar también unos brazaletes y un lindo cinturón, para lo cual hizo vender asimismo un manguito de preciosas pieles y la crucecita de oro de su rosario. La tercera quitó los encajes á un vestido de su madre para adornar el suyo, y no sabemos de qué medio se habría valido la cuarta para hacerse con una moña de rizos y un sencillo aunque elegante prendido. Sólo las 3 menores, que ignoraban todavía semejantes artimañas, no tenían que estrenar otras cosas que las que sus padres les habían dado. Aconteció, pues, que la más joven observó por la cerradura de la puerta cómo una de las otras se probaba mirándose al espejo el precioso cinturón, y llena de sorpresa y con un si es no es de envidia, exclamó con acento un tanto amenazador: hola, gatita. ¿Quién te ha comprado eso? ¿Quieres callarte, mocosuela? ¿Qué estás diciendo que no te he comprendido? Repuso la otra sin abrir la puerta y desnudándose aprisa.
No te le quites, que ya le he visto. ¿El qué? El cinturón. Y bien, dijo la delincuente presentándose al fin. Me lo ha regalado mi amiga Concha, que me estima más que a sí misma. ¿Quién? Ella. Para sí lo hubiera querido. No, no me engañas. Yo adivino no sé qué cosas, y ya no es esta la primera vez. Pero descuida, que voy a contárselo a Lola y a Juliana y después a mamá. No hagas tal, chismosilla, y te regalo mi alfiler de plata, que tanto te gusta. Pero, ¿quién me da en cambio un cinturón como ese? Para el jueves próximo te permitiré ponerlo. ¿Y a mí? Ya está ahí otra. Picarona. ¿Por qué tienes la costumbre de andar con el oído atento a todo cuanto se habla? ¿Y por qué tienes tú cosas que yo no tengo? Anda, he de pedirle a Dios que te deje sorda. Y yo he de pedirle que te deje ciega. Silencio, gruñona, que van a enterarse por allá adentro. Eso es lo que yo quiero. En efecto, con estas voces acudieron las otras y armóse una baraúnda como de 7 hermanas. Mas las pecadoras, a fin de que no se enterasen sus padres de lo que pasaba, halagaron con promesas á sus hermanas menores para que guardasen el secreto, al menos hasta que hubiese pasado la noche del domingo, porque después, si no bastasen las disculpas, ya de suyo tenía que estallar la tempestad. Las del abogado hallábanse también plegando los bullones de sus vestidos con parsimonia tan delicada como si se tratase de una obra de arte. No podía ir esta tabla más ancha que aquella, ni este lazo discrepar una línea del que les seguía, y de haberles sido posible hubieran medido con un compás las distancias. Nada estaba á su gusto. La falda o era demasiado corta o demasiado larga. La cola no imitaba como debía un abanico abierto. El cuerpo hacía arrugas y se lo probaban 100 veces, diciendo siempre: no puede ser, no puede pasar así. En el vestir se conocen las verdaderas señoras. Descosa usted otra vez. Y mientras perdían el tiempo de este modo, su madre, mujer activa y trabajadora, a pesar de sus aspiraciones, calados los anteojos y con delantal blanco, estaba bate que bate haciendo cold cream. Estará ya bastante, hijas, les preguntaba a cada momento. Más batido, mamá, mucho más. Es que se cansa el brazo, queridas. Pero mamá, ya lo ves, es preciso. Y la madre volvía á su trabajo. Otras veces dejaba el cold cream para ir á cerner harina de arroz. Después dejaba el arroz para ir á revolver el almidón cocido, y de este modo andaba la buena señora como la rueda de un molino. Pero andaba contenta, pues en un exceso de amor maternal quería hacerlo todo porque sus hijas no se estropeasen las manos, consintiendo las niñas como si fuese de justicia. Por lo que toca á las del empleado en Hacienda, la escena variaba un poco, aunque el tema era el mismo. La madre y las hijas eran todas unas en el vestir, en el discurrir y en el hablar. Reunidas en un elegante gabinete, conspiraban á la sazón, la una contra el que era apoyo de su debilidad y las otras contra el autor de sus días. Sería vergonzoso el que nos presentásemos con sombrero sin águila, decían las niñas. ¿Qué diría el duque de la Gloria, que irá mañana al Prado al vernos así? Que pertenecíamos a la última clase de la sociedad, que éramos hijas de un cualquiera. Cierto que lo diría, pero no temáis. Aun cuando sepa de reñir para siempre con vuestro padre, llevaréis mañana al Prado sombrero con águila y por la noche adornos de encaje en los vestidos. Ay, pero papá es incorregible y no quiere nunca comprender que para poder llamar la atención a un joven de porvenir se necesita no tener que avergonzarse de pasar al lado de las condesas, que es preciso vestir como ellas para que no nos desdeñen. ¿Desdeñaros? Ah, eso no lo soportaré jamás. Aguardad, voy a hablar con vuestro padre y todo se arreglará. Las hijas suspiraron dolorosamente como si dudasen del buen éxito de la empresa y pusieron oído atento a lo que hablaban los dos esposos en la habitación contigua. Aguarda siquiera a que me nombren director del ramo,
decía él. Pero ¿no reflexionas que el duque de la Gloria irá mañana al Prado? ¿Y qué tiene que ver ese ente ilustrísimo y singular con nuestras hijas? Entre la muchedumbre que habrá en el salón, ¿las distinguirá siquiera? ¡Qué tontas sois las madres! El padre se reía al decir esto, mientras ella exclamaba llena de rabia: jamás te nombrarán director. No, eres demasiado estúpido. El marido se rió más todavía, diciendo: peor para ti en ese caso, querida. Sí, ya lo sé. ¡Qué horror! ¿En dónde tenía yo la cabeza cuando me casé contigo? Sobre ese blanco y redondo cuello, Andrea mía, en el mismo sitio en donde la tienes ahora. Ay, ojalá no fuera así. No aumentes mi desesperación con tus chanzas, porque ya me siento mala. Esto asesina. Pero, mujer, no me vengas atormentando en vano. Te he dicho que para lo que deseas no nos llegaría el sueldo de un mes. ¿Te quedan aún los negocios? ¿Qué negocios? Mi casa es un abismo en el cual se hubiera consumido todo el producto de los negocios de España, que es cuanto hay que decir. Siempre echándole a una en cara la miseria que gasta. Qué desgraciada soy. Pero no retrocedo. Es preciso, absolutamente preciso, que mis hijas vistan mucho mejor que las del médico y que no se desmerezcan en nada de las del coronel. Es preciso que lleven mañana al Prado sombreros con águila y vestidos que correspondan a nuestra categoría. Si no tengo más que 100 duros para pasar el mes, ¿quieres emplearlos en encajes? Vaya, está visto que será siempre el mismo, un hombre a quien poco le falta para que cuente los maravedís que ha de gastar al día, como los contaba el tacaño de Alforjón. No sé cómo no te avergüenzas al leer las descripciones de los bailes de la condesa Pampa. Tus hijas parecían fregonas al lado de aquellas orgullosas mujeres. Ya lo creo, como que mis hijas no son condesas. ¿Valen menos por eso? Si querrás decirlo también. Pues sabe que, aun cuando me arruine, he de probarles a esas señoras que valgo tanto como ellas. No lo conseguirás. Te mirarán siempre mucho peor de lo que tú miras a las hijas de los médicos y los abogadillos, como sueles llamarlas. ¿Qué es lo que vociferas? Jesús, qué hombre. Déjame, déjame, por piedad. No parece sino que te complaces en atormentarme. Y la mamá se puso a llorar mientras su esposo se dispuso a dejarla sola. Y entonces, en el colmo de la desesperación, la buena señora volvió a gritar: ¿con qué es decir que no se comprará eso? Ya lo ves, añadió el marido con calma. No puede ser. Salió entonces de la sala, y la esposa, en el colmo de su dolor, estuvo a punto de arrancarse el poco cabello que le restaba. Bien pronto repuesta, no obstante, sacó una llave del bolsillo y, abriendo una cómoda, desenterró del fondo de una cajita un antiguo pero magnífico aderezo, recuerdo de su difunta madre, y lo llevó ligera al Monte de Piedad. Sus hijas adornaban 2 horas después los vestidos de baile con los deseados encajes y se probaban los sombreros con águila, hallándose con ellos muy hermosas. A costa de vergüenzas y sacrificios tales, va soportando la clase media el aparente Fausto que la desdora y la pone en su último trance. Las 2 hijas del coronel, infatuadas con la amistad que sostenía su padre con el conde de A y creyendo pisar ya regios salones, apenas se dignaban cuidarse demasiado de los trajes con que debían asistir a la tertulia del médico. De día y de noche soñaban con títulos y honores, y repetían sin cesar que pertenecían a la clase de la sociedad más noble entre todas, la de las armas. ¿Qué no era hoy de los militares? ¿Qué no lo fueron en los antiguos tiempos? ¿Podía ninguno decirles yo soy más? Mamá, murmuraban aquella tarde, ¿cuándo piensa papá presentarnos en casa del conde? Si supieras qué aburridas estamos de la empalagosa sociedad de las de Hacienda, ¿qué creen, infelices? Valerlo todo, cuando se hallan a merced de los gobiernos, que pueden darles o quitarles los medios de vivir. Además, ¿no es ya vergonzoso que estemos reducidas a frecuentar la sociedad de un médico y de un abogadillo? Lo comprendo, hijas mías,
pero no se puede romper de pronto con antiguas relaciones. Al fin, en su casa pasábamos alegremente las noches cuando vuestro padre era teniente y no recibía yo más que sonrojos de las capitanas y comandantas. Poquito a poco las iremos dejando, cuando vuestro padre sea teniente coronel efectivo. ¿Qué falta ya para eso? Que lo sea. Válgate Dios. Pero, mamá, es un tormento sufrir a esas médicas, que tienen la medicina por la más honorífica y útil de las ciencias, mientras se atreven a decir insolentemente, porque se lo han oído a cierto abuelo suyo, que el arte de matar, así llaman a la carrera del ejército, debiera ser tenida por la más ínfima de todas. Necias que son. La ignorancia ya se ve. Pues las del abogado tampoco cesan de encarecer, cual si quisiesen contradecirnos con ello, que no existe nada igual a la carrera de jurisprudencia. ¿Qué fuera del mundo? Dice la madre con aplomo. Si no hubiera quien hiciese justicia a los hombres, se despedazarían unos a otros como los fieras. Pero les respondo confundiéndolas que si no hubiese ejército casi no podría haber mundo, porque ¿quién había de defender los territorios y las haciendas y las naciones? Muy bien dicho, hija mía, perfectamente dicho. Dios te conserve la inteligencia que te ha dado. Y tú, Margarita, debías aprender de tu hermana a salir en defensa de los militares. ¿Para qué, mamá, una vez que tienen ellos espadas? Pero cuánto deseo que llegue el día de mañana. Será una delicia recorrer el prado, casi todas vestidas de azul. ¡Qué bello efecto! La modista ha dicho que las damas de palacio y toda la aristocracia vestirán mañana de ese color y llevarán sombreros con águila. Es una especie de obsequio indirecto que el pueblo de Madrid quiere rendir a ese personaje a quien tanto admira. Muchos elegantes calzarán también altas botas de color azul, aun cuando ningunas podrán imitar la sin igual belleza de las del duque. Sintióse en aquel momento ruido de pasos por la escalera y exclamó una de ellas: es papá. Le conozco en la manera de pisar. ¿Alguna noticia nos trae? ¿Le habrán dado ya la efectividad? Repuso la madre levantándose para salir al encuentro con sus hijas. Y en efecto, era el teniente coronel, que entró agitado diciendo: venid, venid si queréis verle. Dicen que acaba de entrar en el Retiro. Un coche nos espera. Mas cuando llegaron al Retiro, que se hallaba lleno de gente, de sol y de pajarillos que cantaban deliciosamente entre los árboles, ya no estaba el duque. Capítulo 13. Capítulo 14 de la segunda parte de El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 14. Tres bellas huríes esperan a mi dueño, dijo Zuma al duque cuando le vio llegar. ¿Tres? Oh, mudanza. ¿Esperan juntas? No estamos en Oriente, amo mío, cada una en su aposento. Digno eres de servirme. ¿Sabes quiénes son? Una es la juguetona criolla, tan enamorada de su ardiente país como del más magnífico de los hombres. No soportaré siquiera por rival el amor de la patria. ¿La otra? Es aquella que ama hasta el aroma que llevo de vos en mis vestidos, la que tiembla cuando alguna mirada se posa en ella, como tiembla una hierbecilla cuando las aguas quieren arrebatarla al pasar, la del abanico, en fin. Ah, la marquesita de Maramari. Vendrá a decirme que me vigilan nocturnos espías o a saber su horóscopo. La lánguida niña es tan dada a la magia cuando se trata de su sensible corazón. ¿Y quién más? Aquella de los 30 años, cuya regia belleza es comparable al sol del mediodía. En efecto, la condesa Pampa no tiene rival en el brillo deslumbrador de su radiante majestad. Pero existen corazones más duros que el pedernal. Condúcela al invernadero y dila que he llegado. ¿Y a las otras? Que llegaré muy pronto. ¿Haré vibrar cerca de su oído las cuerdas de mi bandolín para entretener su inquietud? No en vano has nacido en Oriente, mas sea, cántales aquella canción que dice: como la flor del mirto es la inocencia, el soplo más ligero se la lleva.
y la otra que concluye: sobre la ardiente arena del desierto me sigues paso a paso, cual sediento camello de misteriosa fuente sigue el rastro. ¿Quieres beber la hiel de mis desdenes, mujer a quien no amo? Dime, ¿por qué me buscas si nunca te he buscado? Amo y señor, repuso el moro inclinándose profundamente. Mi voz temblará al entonar esa canción que el más cruel de los hombres dijo a una desgraciada cuanto hermosa mujer. Es tan compasivo mi corazón. Pero la compasión no niega la verdad ni excluye el buen consejo. Obedezco. Zuma condujo a la condesa Pampa al invernadero, en donde flores desconocidas y hermosas ostentaban vivos colores y exhalaban acres y penetrantes aromas, capaces de producir el vértigo. La alta y bella figura del moro armonizaba perfectamente con aquellas plantas gigantescas, y quizá hubo de notarlo al punto la condesa con rápida e inteligente mirada. Parecía, no obstante, exclusivamente ocupada en contemplar las flores, algunas de las cuales iba cortando Zuma, y haciendo con ellas un artificioso ramo que le presentó después, doblando en tierra una rodilla y colocando una mano sobre el corazón. No sabemos si por la mente inquieta de la condesa pasaría entonces rápidamente y semejante a un sueño la novelesca historia de alguna noble cristiana y un aguerrido musulmán. Pero es lo cierto que fijaba sus ojos con curiosidad e interés sobre el semblante del moro, semblante traidoramente bello, a la manera que el de don Juan de Byron. En nombre del más admirable caballero de la tierra, le dijo él con aquella ampulosa y pródiga magnificencia de lenguaje que le era propia, y si me es permitido en nombre también del último de los esclavos, añadió, me atrevo a ofreceros este ramo, que en el lenguaje de las flores quiere decir sultana del paraíso. No puede dejar de aceptarse tan delicado presente. Mas dime, moro, ¿los esclavos en tu patria son todos tan galantes como tú? Todos tratándose de una reina tan hermosa como vos. ¿Y se atreven a llamaros salvajes? Pero dime, ¿dejarías el servicio del duque por el mío? Preguntadle a una madre si consentiría en abandonar a un hijo para seguir a otro. Moro, o eres artificioso en demasía o amas mucho a tu dueño. Le amo como, a serme permitido, os hubiera amado a vos. Oh, basta. ¿Y él a quién ama? Él, señora, su corazón y su pensamiento son una inmensidad en donde la más penetrante mirada no encuentra límites. ¿Quién sabe lo que hay allí? Pero va a llegar, señora. Adiós. Alejóse entonces Zuma, no sin haber acercado antes sus dedos al borde del vestido de la condesa y besádolos con apasionada vehemencia. La condesa se quedó sola un momento pensando en las veleidades de su corazón, en el moro y en el señor más magnífico de la tierra. Desgraciados aquellos que todo lo ambicionan y nada les basta. Sintiéronse a poco unos pasos sonoros. Percibióse un perfume aún más punzante que el que exhalaban las flores, y una viva claridad azul anunció que se acercaba el duende que traía revuelta la corte y sus alrededores, sin excluir la corredera del perro. La condesa se estremeció toda y mudó de color, no olvidándose, sin embargo, de arreglar con gracia los pliegues de su vestido. El duque, que la sorprendió en esta ocupación, le dijo saludándola: lástima es, condesa, que no sea costumbre colocar espejos en los invernaderos, pero yo aseguro que debe usted parecer hermosa, porque Zuma lo ha dicho y entiende de esas cosas. Ah, exclamó la condesa algo confusa. ¿Zuma ve por el señor duque? Ps, algunas veces, sobre todo si Zuma fue visto. Oh, no en vano se murmura que esas botas azules son un abismo, así como vuestro corazón, replicó la dama más confusa todavía y evitando las miradas del duque. ¿Y el de usted, señora, no será acaso otro abismo? Mi corazón es un corazón sensible, impresionable, quizá demasiado inquieto y nada más. ¿Nada más? Pues hay bastante con eso para formar tres abismos por lo menos, condesa. Uno de sensibilidad,
Y he ahí acaso el más peligroso para una mujer, otro de impresiones, quizá más peligroso todavía, y otro de eternas inquietudes. Señora, ¿quién pudiera medir el fondo de esos tres abismos? Nunca lo he pretendido, pero a buen seguro que será lo que suele decirse una pequeñez. Porque entonces esas ambiciones y deseos que no encuentran término. ¿Qué sabe el señor duque de mis ambiciones? ¿Por ventura es un mago? ¿No lo parezco al menos? Tanto que necesita una hacer un esfuerzo para alejar de sí tan loca creencia. Mas ello no es fácil cosa, y heme aquí, por lo mismo, sumida en una duda de la cual sólo usted puede sacarme. Pero no lo haré, señora. Es posible. Dicen que es insoportable la duda, pero hay ocasiones en que la certidumbre es más insoportable todavía, infinitamente más. ¿Por qué nos empeñamos siempre en descorrer el velo que oculta algo a nuestros ojos? ¿Sabemos acaso si ese algo es la muerte? Que lo sea. ¿No hemos de conocerla al fin? Señor duque, a lo que entiendo, pensamos en esto de un modo distinto. Yo sólo encuentro hermoso y sólo amo el rayo de sol que aparece a mis ojos después que se ha ocultado tras de la espesa nube. Sólo me encanta lo desconocido, lo vago, lo imposible. Las más preciadas perlas perderían completamente su valor si pudiesen cogerse entre las arenas como las margaritas. Funesta pasión, señora. Amar lo que no está a nuestro alcance, buscar lo desconocido y sólo encontrar hermoso lo imposible equivale a amar la desgracia, a buscar una sombra y a adorar la nada. Condesa, si es tiempo aún, retroceda usted en tan traidora senda, pues a cada paso que el hombre adelanta por ella se aleja de la razón, de la verdad y del bien. ¿Qué estoy oyendo? También los magos se han vuelto misioneros. Pero es en vano. Yo no habré de curarme de mi pasión por lo desconocido, aun cuando el mismo señor duque, a quien tan particularmente estimo, la condene y la llame funesta. Quizá lo sea para usted, condesa. Terrible augurio. No hay que inquietarse. Me agrada a veces darme aires de profeta, pero es seguro que no se cumplirán mis profecías, como no esté decretado que hayan de cumplirse. Lo supongo, pues no he nacido aprensiva y después de todo, séame o no funesta esa pasión que es mi encanto, nada importa. Apenas recuerdo haberme sentido nunca realmente desgraciada, y no me pesaría de llegar a serlo una vez siquiera en la vida. ¿No es al fin ridículo no saber una lo que tantos millones de mujeres saben? Esas palabras me recuerdan involuntariamente los bárbaros extravíos de los emperadores romanos. Sepamos por qué. Pienso que en esa naturaleza caprichosa, robusta y mimada por la fortuna, deben existir principios semejantes a los que contenía la extraña levadura con que aquéllos fueron formados. Gracias, duque. Desde ahora ya no tengo derecho para decir que es usted hipócrita ni galante, y le bendigo por ello con todo mi corazón. Amable condesa, imposible me hubiera sido hablarle a usted en el mismo lenguaje que a las demás. Por ventura, ¿no ama usted lo vago y lo desconocido? Mi presencia en este sitio lo confirma. Sólo semejante pasión pudo conducirme aquí para contemplar esas magníficas flores nacidas en otros climas y cuyo aroma, a decir verdad, empieza a marearme. ¿Desearía usted respirar por algunos momentos un aire más puro? Lo necesito, ¿qué es más? Esos perfumes son demasiado fuertes para una hija de Europa. Renuncie usted entonces a que esas pupilas negras se vuelvan azules. Renuncio de buen grado. Hasta el presente no me ha ido mal con el obscuro brillo de mis ojos, y si en lo futuro siguen siendo negros, no lloraré por ello. Enhorabuena, condesa, pues de cualquier manera siempre parecerán hermosos. Dirijámonos entonces hacia el estanque, y bajo aquel toldo de hojas gozaremos de una temperatura tan dulce como la que reinaba eternamente en la isla de Calipso. He aquí la gruta. Una gruta parece en verdad esa bóveda sombría formada por las espesas ramas. Lugar hermoso es este para oír historias maravillosas como las que debe saber el señor duque. Una sola he aprendido, y es la mía. Precisamente la que yo escucharía con mayor placer.
la que no he contado todavía á persona humana. Por lo cual sería más interesante para mí. Oh, señor duque, si usted quisiese hacer hoy la felicidad de una mujer que sobre